Mi hijo pasó años sin dirigirme la palabra, años en los que yo no existí para él. Pero cuando se enteró de que había hecho fortuna, apareció en la puerta de mi casa con su esposa, una maleta en cada mano y una exigencia que me heló la sangre. Como tu hijo, quiero mi parte. Prepara una habitación, papá. Nos vamos a mudar contigo. Me llamo Teodoro Juan Arévalo. Tengo 71 años y esa tarde, mirando a mi hijo Emilio a los ojos, tomé una decisión que cambió todo entre nosotros para siempre. Pero antes de contarles qué le respondí, quiero pedirles algo. Si les gustan este tipo de historias sobre familia, dignidad y segundas oportunidades, por favor, suscríbanse a este canal. Estamos trabajando para llegar a los 10,000 suscriptores y cada uno de ustedes nos acerca más a esa meta. También los invito a dejar un like en este video y a comentar desde qué país nos están viendo. Me encanta saber que estas historias llegan a corazones en todo el mundo. Ahora sí, volvamos a ese momento. Emilio estaba parado frente a mí, con esa sonrisa que ya no reconocía. A su lado, Adriana Salazar, su esposa, miraba mi casa con ojos calculadores, evaluando cada mueble, cada detalle de la propiedad que tanto me había costado conseguir. ¿No vas a decir nada, papá?, preguntó Emilio, con un tono que pretendía ser casual pero que destilaba impaciencia. Yo no respondí de inmediato. Me quedé observándolo, buscando en su rostro algún rastro del niño que una vez me abrazaba cada noche antes de dormir, del muchacho que me decía que yo era su héroe. Pero ese niño había desaparecido hacía mucho tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos, Emilio?, le pregunté finalmente. Él hizo un gesto vago con la mano, como espantando una mosca molesta. Eso no importa ahora, papá. Lo importante es que somos familia, y la familia se cuida, ¿no? Por eso estamos aquí. Familia. Esa palabra sonaba extraña viniendo de su boca. Familia era lo que yo había sido para él durante décadas, cuando trabajaba 3 empleos para darle todo lo que necesitaba. Familia era lo que yo busqué desesperadamente cuando dejó de contestar mis llamadas, cuando no me invitó a su boda, cuando me borró de su vida como si nunca hubiera existido. Y ahora, después de años de silencio absoluto, aparecía hablando de familia. Adriana se acercó, tocando suavemente el brazo de Emilio. Amor, tu padre se ve cansado. ¿Por qué no le damos tiempo para que prepare las cosas? Podemos volver mañana con el resto de nuestras pertenencias. La sangre me hirvió. Hablaban como si ya estuviera decidido, como si yo no tuviera voz ni voto en mi propia casa, pero yo sí tenía voz, y después de tantos años de tragarse el dolor, de soportar el desprecio, de llorar en silencio las ausencias, finalmente estaba listo para usarla. Lo que no sabía Emilio era que el hombre que tenía enfrente ya no era el mismo que había soportado sus desprecios en silencio. Pero para entender mi respuesta necesitan conocer toda la historia. Necesitan saber cómo llegamos hasta ese momento. Nací en un pequeño pueblo de Oaxaca, México, en una familia donde sobraba el amor, pero faltaba todo lo demás. Mi padre era campesino y mi madre vendía tamales en el mercado. Crecí entendiendo que la vida no regala nada, que cada peso se gana con sudor y dignidad. Cuando tenía 23 años, conocí a Luz María en una feria del pueblo. Era la mujer más hermosa que había visto, con una risa que iluminaba hasta los días más oscuros. Nos casamos 6 meses después, con una ceremonia sencilla en la iglesia local y una fiesta donde bailamos hasta el amanecer. Emilio llegó 2 años más tarde, en una madrugada lluviosa de abril. Recuerdo perfectamente cómo lo sostuve por primera vez, tan pequeño y frágil en mis brazos. Le prometí esa noche que nunca le faltaría nada, que yo trabajaría hasta el último día de mi vida para darle un futuro mejor. Pero la vida tenía otros planes. Cuando Emilio tenía apenas 5 años, Luz María enfermó. Los médicos hablaban con términos complicados que yo apenas comprendía, pero el mensaje era claro. Mi esposa se estaba apagando como una vela, y no había nada que pudiéramos hacer. Se fue en menos de 8 meses, dejándome solo con un niño pequeño y un agujero en el pecho que sentía que nunca sanaría. Durante años, fui padre y madre al mismo tiempo.
Me levantaba a las 4 de la mañana para trabajar en una construcción. A las 2 de la tarde, corría a casa para preparar la comida de Emilio y llevarlo a la escuela. Por las noches trabajaba como vigilante en una fábrica. Dormía 4 horas si tenía suerte. Los fines de semana hacía trabajos extras, pintaba casas, reparaba techos, cualquier cosa que me diera unos pesos adicionales. Todo para que Emilio tuviera zapatos nuevos cuando los necesitara, para que nunca faltara comida en la mesa, para que pudiera ir a las excursiones escolares como los demás niños. Recuerdo que una vez, cuando Emilio tenía 9 años, me dijo que quería una bicicleta. Todos sus amigos tenían una, y él se sentía excluido. Yo no tenía dinero ahorrado, así que tomé turnos dobles durante 3 meses. Comía solo tortillas con sal para ahorrar. Inventaba excusas para no comprar nada para mí. La cara de Emilio, cuando le di esa bicicleta en su cumpleaños, hizo que cada sacrificio valiera la pena. «Eres el mejor papá del mundo», me dijo ese día, abrazándome con todas sus fuerzas. Guardé esas palabras en mi corazón como un tesoro. Durante su adolescencia, trabajé aún más duro para que pudiera estudiar en una buena preparatoria. Emilio era inteligente, sacaba buenas calificaciones. Yo estaba tan orgulloso. Cuando otros padres presumían los logros de sus hijos, yo presumía los de Emilio con el pecho inflado de orgullo. «Mi hijo va a ir a la universidad», les decía a mis compañeros de trabajo. «Va a ser alguien importante, no va a tener que romperse la espalda como yo». Y así fue. Emilio entró a estudiar administración de empresas en una universidad privada de la Ciudad de México. Fue el día más feliz de mi vida. Yo no había podido terminar ni la primaria, pero mi hijo iba a ser un profesionista. Para pagar su educación, vendí el pequeño terreno que había heredado de mis padres. Era lo único de valor que tenía, pero no lo pensé 2 veces. También tomé un préstamo que sabía me tomaría años pagar. Me mudé a un cuarto más pequeño y barato. Dejé de ir al médico para ahorrar ese dinero. Mi salud podía esperar. La educación de Emilio, no. Los primeros años. Emilio regresaba al pueblo en vacaciones. Me contaba de sus clases, de sus amigos, de todo lo que estaba aprendiendo. Yo escuchaba maravillado, sin entender la mitad de lo que decía, pero feliz de verlo crecer y progresar. Le enviaba dinero cada semana para sus gastos. A veces no me alcanzaba ni para el autobús y tenía que caminar 2 horas hasta mi trabajo, pero no importaba. Emilio necesitaba comer bien, comprar sus libros, tener una vida digna en la ciudad. «Papá, no tienes que enviarme tanto», me decía a veces por teléfono. «Mijo, para eso estoy. Tú solo preocúpate por estudiar». Nunca le conté sobre las noches que me acostaba con hambre. Nunca le dije que a veces el dolor en mi espalda era tan fuerte que apenas podía moverme. Nunca le confesé que lloraba de agotamiento en las madrugadas, preguntándome si mi cuerpo aguantaría un día más. Porque eso es lo que hacen los padres. Sacrificamos todo, sin esperar nada a cambio, solo por ver a nuestros hijos felices. O al menos, eso pensaba yo entonces. No sabía que todos esos sacrificios, todas esas noches sin dormir, todos esos años de entregarle mi vida entera, pronto no significarían absolutamente nada para él. El cambio comenzó de manera tan sutil que al principio no lo noté. Emilio empezó a regresar menos al pueblo. «Tengo mucho trabajo, papá», me decía por teléfono. «Hay un proyecto importante». O «Mis compañeros organizaron algo y no puedo faltar». Yo lo entendía, o al menos eso me decía a mí mismo. Mi hijo estaba construyendo su futuro, haciendo conexiones importantes. Era natural que su vida en la ciudad fuera más demandante, pero luego las llamadas también se espaciaron, de una vez por semana a una vez cada 15 días. Luego, una vez al mes. Y cuando hablábamos, Emilio parecía distraído, apurado, como si hablar conmigo fuera una obligación más en su lista de pendientes. «Oye, papá, tengo una llamada entrando. Te marco luego, ¿sí?» Ese luego a veces tardaba semanas en llegar. En su último año de universidad, Emilio me presentó a Adriana por videollamada. Era una joven elegante, de familia acomodada de Guadalajara. Hablaba con un acento refinado y usaba palabras que yo tenía que buscar después en el diccionario. «Mucho gusto, señor Arévalo», me dijo con una sonrisa cortés pero fría.
Desde esa primera conversación sentí algo extraño. La forma en que Adriana miraba a Emilio cuando yo hablaba, como si estuviera avergonzada de que mi hijo tuviera un padre como yo. La manera en que cortaba las conversaciones apenas podía, arrastrando a Emilio a otras cosas. Después de graduarse, Emilio consiguió trabajo en una empresa importante gracias a los contactos del padre de Adriana. Era un buen puesto, con un salario que para mí sonaba como una fortuna. «Papá, ya no necesitas enviarme dinero», me dijo. «Ahora yo puedo ayudarte». Mi corazón se llenó de orgullo. Todos esos años, todos esos sacrificios, finalmente estaban dando fruto. «No te preocupes por mí, mijo. Yo estoy bien. Guarda tu dinero, construye tu vida». Pero Emilio no insistió, y nunca llegó esa ayuda que mencionó. El verdadero cambio llegó cuando Emilio y Adriana se comprometieron. «Nos vamos a casar, papá», me anunció por teléfono, con un tono que sonaba más a obligación que a alegría de compartir buenas noticias. «Qué maravilloso, mijo. ¿Cuándo es la boda? Empezaré a ahorrar para el viaje a...». «Es una ceremonia pequeña, papá, muy íntima, solo familia cercana». «Yo soy tu familia cercana», quise decirle. «Soy tu único padre». Pero algo en su tono me detuvo. «¿Puedo ir, verdad?», pregunté, odiando lo suplicante que sonaba mi voz. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. «Claro, papá, te enviaré los detalles». Pero los detalles nunca llegaron. Cada vez que llamaba para preguntar, Emilio tenía una excusa diferente. «Todavía estamos definiendo cosas. Es que Adriana y su madre están organizando todo. Te aviso en cuanto sepamos las fechas exactas». Hasta que un día, navegando en Facebook, en la computadora de un vecino, vi las fotos. Emilio y Adriana, radiantes, vestidos de novios. Una boda hermosa en un jardín elegante, con docenas de invitados bien vestidos. Globos blancos, mesas decoradas con flores caras, una cascada de champaña. Y yo no estaba ahí. Mi hijo se había casado y ni siquiera me había invitado. Me temblaban las manos mientras miraba las fotos. En una de ellas, Emilio abrazaba a un hombre mayor con traje caro. El pie de foto decía: «Con mi suegro, don Roberto Salazar, un segundo padre para mí, un segundo padre». Como si yo, quien lo había criado solo, quien había sacrificado todo por él, pudiera ser reemplazado tan fácilmente. Llamé a Emilio esa noche, con el corazón destrozado. «Mijo, vi las fotos de tu boda. ¿Por qué no me invitaste?» «Papá, fue algo de último momento. Muy pequeño. No queríamos molestar a nadie con el viaje». «No me hubieras molestado, Emilio. Soy tu padre. Hubiera caminado hasta allá si fuera necesario». «Ya, papá. No hagas drama. Ya pasó. Estamos casados y somos muy felices. Eso es lo que importa, ¿no?» «Claro que importa, pero yo también importo. Soy tu familia». «Mira, papá, tengo que colgar. Adriana me está llamando». Y colgó. Me quedé sentado en mi pequeña habitación, sosteniendo el teléfono, sintiendo cómo algo se rompía dentro de mí. Intenté llamar varias veces en los siguientes días. Emilio no contestaba. Le envié mensajes preguntando si estaba bien, si había hecho algo malo, por qué me estaba ignorando. Nada. Finalmente, después de 2 semanas, recibí un mensaje escueto. «Estoy bien, papá. Solo ocupado con la vida de casado. Hablamos luego». Pero luego se convirtió en meses. Me enteré por las redes sociales que Emilio y Adriana se habían mudado a un departamento elegante en una zona exclusiva de la ciudad. Publicaban fotos de cenas en restaurantes caros, viajes a playas paradisíacas, eventos sociales con gente importante. Yo seguía trabajando en la construcción, con el cuerpo cada vez más cansado, contando cada peso para llegar a fin de mes. Y mi hijo vivía una vida de lujos que yo apenas podía imaginar. No le pedía nada, solo quería hablar con él, saber de su vida, seguir siendo parte de ella de alguna manera. Pero para Emilio, yo me había convertido en un estorbo, en un recuerdo incómodo de un pasado humilde que no encajaba con la imagen que quería proyectar. Intenté visitarlo una vez. Ahorré durante meses para el pasaje de autobús a la Ciudad de México. Llegué sin avisar, con un pay de calabaza, que había hecho yo mismo, su favorito cuando era niño. Cuando toqué la puerta de su departamento, Adriana abrió. «Señor Arévalo, ¿qué hace aquí?» «No, don Teodoro. No, suegro. Solo señor Arévalo»,
como si fuera un extraño. Vine a visitar a mi hijo. ¿Está? Adriana miró hacia adentro incómoda. Emilio está ocupado. Tiene trabajo. Debió avisar que vendría. Quise darle una sorpresa, dije, extendiendo el pie. Le hice esto. Siempre le gustó. Adriana miró el pie como si fuera algo desagradable. ¡Qué lindo! Pero Emilio y yo estamos con una dieta especial. No comemos este tipo de cosas. Disculpe. Y cerró la puerta en mi cara. Me quedé parado ahí, con mi pie casero en las manos, sintiéndome más pequeño y humillado de lo que me había sentido en toda mi vida. Pero lo peor aún estaba por venir. 6 meses después de aquel rechazo en la puerta de su departamento, hice un último intento desesperado por reconectar con mi hijo. Era su cumpleaños número 30. Junté cada peso que pude y le compré un regalo. Una pluma ejecutiva que vi en una tienda y que pensé se vería bien en su oficina. No era gran cosa, pero la mandé grabar con sus iniciales. Llamé con anticipación esta vez. «Mijo, es tu cumpleaños. Me gustaría verte, aunque sea un rato». Hubo un silencio incómodo. «Papá, vamos a tener una cena, pero es algo íntimo, ¿sabes? Solo nosotros y los amigos de Adriana». «No necesito quedarme a la cena», dije rápidamente. «Solo quiero darte tu regalo y darte un abrazo 10 minutos». Otro silencio. «Está bien, pero temprano, ¿sí? Antes de que lleguen los invitados». Debí haberlo tomado como la señal de advertencia que era. Llegué a su departamento a las 6 de la tarde, con mi mejor camisa planchada y el regalo envuelto con mucho cuidado. Mi corazón latía con esperanza. Tal vez esta vez sería diferente. Tal vez podríamos hablar como antes. Emilio abrió la puerta vestido con ropa cara y un reloj que probablemente costaba más que todo lo que yo poseía. «Hola, papá», dijo sin emoción alguna. «Feliz cumpleaños, mijo», dije abrazándolo. Él apenas correspondió el abrazo, dándome unas palmadas mecánicas en la espalda. El departamento era enorme y elegantemente decorado. Había mesas puestas para una cena formal, con vajilla fina y copas de cristal. Todo se veía como sacado de una revista. Adriana salió de la cocina y su rostro se descompuso al verme. «Emilio, te dije que tu padre no debía venir hasta que terminara la cena», siseo en voz baja, pero lo suficientemente alto para que yo escuchara. «Ya lo sé, amor. Solo vino a dejar un regalo. Se va en un momento». Traté de ignorar el ardor en mi pecho. «Te traje esto, mijo», dije, extendiendo el regalo. «Espero que te guste». Emilio lo abrió con prisa, sin siquiera mirar realmente la pluma. «Ah, qué lindo. Gracias, papá». La dejó sobre una mesa sin realmente apreciarla. «Mandé grabar tus iniciales», señalé, intentando que mostrara aunque fuera un poco de interés. «Sí, sí, muy bonito. Gracias». En ese momento el timbre sonó. Adriana prácticamente corrió a abrir. «Roberto, Elena, qué gusto verlos». Entraron los padres de Adriana, don Roberto Salazar y su esposa, vestidos como si fueran a una gala. Detrás de ellos venían otras parejas elegantes, todos con regalos ostentosos y botellas de vino caro. «Emilio, hijo». Don Roberto abrazó a mi hijo con efusividad. «Feliz cumpleaños. Tienes que ver lo que te trajimos». Me quedé parado a un lado, invisible, mientras todos saludaban a Emilio y Adriana. Finalmente, don Roberto me notó. «¿Y este señor?», preguntó, mirándome con curiosidad. Hubo un silencio tenso. Emilio intercambió una mirada rápida con Adriana. «Es mi padre», dijo finalmente, con un tono que sonaba casi avergonzado. «¿Tu padre? No sabía que venía». Don Roberto me extendió la mano fríamente. «Roberto Salazar». «Teodoro Arévalo», respondí, estrechando su mano. «Mucho gusto». «Papá ya se iba», intervino Emilio rápidamente. «¿Verdad, papá?» Todos los ojos se volvieron hacia mí. Me sentí como un insecto bajo un microscopio. «Yo pensé que tal vez podría quedarme un rato para celebrar contigo». Adriana se tensó visiblemente. Don Roberto levantó una ceja. «Emilio, cariño», dijo Adriana con voz dulce pero cargada de veneno. «Recuerda que la mesa está puesta para un número específico de personas. No hay espacio adicional». «Ya veo», dije, sintiendo cómo la humillación me quemaba por dentro. «No hay problema. No quiero causar molestias».
No es molestia, papá, dijo Emilio, pero sus ojos contaban otra historia. Es solo que, ya sabes, la mesa, los números, ya está todo organizado. Uno de los invitados, un hombre joven con traje caro, preguntó: ¿Y a qué se dedica usted, don Teodoro? Trabajo en construcción, respondí con la poca dignidad que me quedaba. Hubo un silencio incómodo. Algunas personas intercambiaron miradas. ¡Qué noble!, dijo la esposa de don Roberto, con un tono que claramente significaba lo contrario. Mi papá trabajó muy duro toda su vida, dijo Emilio, pero incluso eso sonaba a obligación, a palabras dichas solo porque debían decirse. Claro, claro, don Roberto asintió distraídamente. Emilio, hijo, abrimos esa botella de whisky que te trajimos. Es una edición especial de 30 años. Costó una fortuna, pero para ti lo mejor. Y así la conversación se alejó de mí. Me convertí nuevamente en un fantasma en la habitación. Adriana se acercó a mí con una sonrisa falsa. Don Teodoro, fue un placer verlo, pero tenemos que empezar con la cena. Seguramente tiene un largo viaje de regreso. Me estaba corriendo. En el cumpleaños de mi propio hijo, me estaban corriendo como si fuera un vendedor ambulante inoportuno. Miré a Emilio, esperando que dijera algo, que me defendiera, que al menos mostrara un poco del amor que alguna vez existió entre nosotros. Pero él solo miró hacia otro lado. Sí, tienes razón, dije, con la voz quebrándose. Mejor me voy. Caminé hacia la puerta. Nadie me detuvo. Nadie dijo: quédese, don Teodoro. Nadie dijo: hay espacio para usted. Antes de salir me volteé una última vez. Feliz cumpleaños, mijo. Te quiero mucho. Emilio asintió brevemente. Gracias, papá. Cuídate. Esas palabras tan frías y distantes fueron como un puñal en mi corazón. Salí del departamento y las risas de la fiesta comenzaron incluso antes de que cerrara la puerta. Escuché la voz de don Roberto. Bueno, ahora sí podemos empezar la verdadera celebración. Y hubo risas. Muchas risas. Bajé las escaleras del edificio lujoso sintiéndome más solo que nunca en mi vida. Lloré en el autobús de regreso, con la cara pegada a la ventana para que nadie viera mis lágrimas. Esa noche, en mi pequeña habitación, tomé una decisión. No volvería a buscar a Emilio. Si él quería verme, sabía dónde encontrarme. Pero yo no iba a seguir rogando por migajas de afecto de mi propio hijo. Guardé su número en mi teléfono bajo la categoría de no contestar. Borré las fotos que tenía de él en las paredes. Empaqué los recuerdos de su infancia en una caja que metí en el fondo del closet. Si mi hijo me había borrado de su vida, yo también necesitaba empezar a soltarlo. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. Planes que ninguno de los dos podíamos imaginar. Pasaron 3 años desde aquella humillación en el cumpleaños de Emilio. 3 años de silencio absoluto entre nosotros. Al principio, dolía despertar cada mañana sabiendo que mi único hijo vivía su vida como si yo no existiera. Pero con el tiempo, ese dolor se transformó en algo diferente, en una determinación de vivir para mí mismo, de construir una vida que tuviera valor más allá de ser el padre olvidado de alguien. Seguí trabajando en la construcción, pero mi cuerpo ya no aguantaba como antes. A los 68 años cada mañana era una batalla contra el dolor de espalda, las rodillas hinchadas, las manos artríticas. Entonces llegó don Mauricio. Era un empresario jubilado que estaba construyendo un pequeño complejo de departamentos en las afueras del pueblo. Yo formaba parte del equipo de construcción. Un día, mientras tomábamos un descanso, don Mauricio se sentó a mi lado. Teodoro, ¿cuánto tiempo llevas en este trabajo? Toda mi vida, don Mauricio, más de 40 años. Él asintió pensativo. Se nota. Eres el único aquí que realmente sabe lo que hace. Los demás solo siguen instrucciones, pero tú entiendes cada aspecto de la construcción. No supe qué responder. No estaba acostumbrado a que alguien reconociera mi experiencia. Tengo una propuesta para ti, continuó don Mauricio. Necesito un administrador de obra, alguien que supervise este proyecto y otros que planeo iniciar, alguien confiable, con experiencia. El pago es 3 veces lo que ganas ahora. Pensé que estaba bromeando. Don Mauricio, yo no tengo estudios. Apenas terminé la primaria.
No necesito diplomas, Teodoro. Necesito conocimiento real, honestidad y compromiso. Eso no se aprende en ninguna universidad. Acepté, por supuesto. Y ese fue el primer cambio. Con el nuevo salario pude mudarme a una casa pequeña pero digna. Nada lujoso, pero era mía. Tenía 2 habitaciones, un jardín pequeño donde planté tomates y chiles, y por primera vez en décadas tenía espacio para respirar. El trabajo con don Mauricio me abrió puertas. Otros empresarios empezaron a buscarme para consultas, para que supervisara sus proyectos. Mi reputación creció. Teodoro Arévalo no roba, no miente y hace el trabajo bien, decían de mí. Pero el verdadero cambio llegó cuando menos lo esperaba. Don Mauricio falleció de un infarto a los 2 años de haberme contratado. Fue un golpe duro. Lo había llegado a considerar un amigo. Asistí a su funeral con el corazón apesadumbrado. Una semana después, el abogado de don Mauricio me citó en su oficina. Don Teodoro, don Mauricio dejó instrucciones muy específicas en su testamento. Yo no entendía qué tenía que ver yo con eso. El abogado continuó. Don Mauricio no tenía hijos. Su esposa falleció hace años. En su testamento dejó el complejo de departamentos que usted supervisó a su nombre. Me quedé paralizado. Debe ser un error. No hay error. Don Mauricio escribió: Teodoro Arévalo es un hombre de honor que merece una oportunidad que la vida nunca le dio. Le heredo el edificio Torres del Valle con la confianza de que lo administrará con la misma dedicación que puso en su construcción. No podía hablar. Las lágrimas corrían por mi rostro sin control. El edificio tenía 12 departamentos, todos rentados. Los ingresos mensuales eran más de lo que yo había ganado en años enteros de trabajo. De la noche a la mañana, pasé de ser un trabajador de la construcción que apenas sobrevivía, a ser propietario de un bien inmueble que generaba ingresos constantes. Pero yo no cambié. Seguí viviendo en mi casa sencilla. Seguí vistiendo ropa modesta. Seguí siendo el mismo Teodoro de siempre. Lo que sí cambié fue mi perspectiva. Invertí parte de los ingresos en mejorar el edificio. Contraté a un buen administrador. Aprendí sobre finanzas, sobre inversiones, sobre cómo hacer crecer el patrimonio. Y el patrimonio creció. Compré otro edificio pequeño, luego otro. No por ambición desmedida, sino porque ahora entendía cómo funcionaba el negocio de bienes raíces. En 3 años tenía 4 propiedades generando ingresos. Nunca lo hice por presumir. De hecho, casi nadie en el pueblo sabía de mi nueva situación económica. Seguía saludando a los mismos vecinos, comprando en el mismo mercado, tomando café en la misma fonda de siempre. Pero sí me di algunos gustos que me había negado toda la vida. Me hice un chequeo médico completo y atendí todos los problemas de salud que había ignorado por décadas. Compré ropa nueva y de buena calidad. Me inscribí en un club para personas mayores donde jugaba dominó los jueves. Y, por primera vez en mi vida, viajé. Conocí las playas de Cancún, visité las pirámides de Teotihuacán. Fui a Guanajuato durante el festival Cervantino. Cada viaje era una pequeña victoria sobre todos los años de sacrificio y privación. Durante todo este tiempo, nunca contacté a Emilio, y él nunca me contactó a mí. A veces, en momentos de debilidad, revisaba su perfil de Facebook. Seguía publicando fotos de su vida perfecta, cenas elegantes, viajes caros, eventos sociales, pero nunca di me gusta a ninguna publicación. Nunca comenté. Era solo una forma de saber que seguía vivo y bien. Hasta que un día, hace 6 meses, decidí actualizar mi propia foto de perfil. No lo hice con ninguna intención particular. Simplemente había ido a la inauguración de un restaurante nuevo en el pueblo y el dueño, agradecido porque yo había invertido en su negocio, insistió en tomarme una foto. En la imagen yo estaba frente al restaurante, vestido con un traje sencillo pero elegante que me había comprado, sonriendo genuinamente. Detrás de mí se veían mis camioneta nueva, nada ostentoso, una pickup Ford útil y confiable, y parte del letrero del restaurante. Subí la foto sin pensarlo mucho. Lo que no sabía es que esa simple foto iba a cambiar todo. 3 días después, recibí una solicitud de amistad en Facebook. Era de Adriana, la esposa de Emilio.
Me pareció extraño, pero la acepté. Casi inmediatamente empezaron los mensajes. Primero de Adriana. Don Teodoro, qué gusto saber de usted. Se ve muy bien. ¿Cómo ha estado? Después, sorprendentemente, de Emilio. Papá, vi tu foto. Me da gusto que estés bien. Deberíamos hablar. No respondí de inmediato. Algo me decía que este interés repentino no era genuino. Durante las siguientes semanas los mensajes se intensificaron. Preguntas sobre mi vida, sobre qué estaba haciendo, sobre dónde vivía ahora. Yo respondía de forma vaga, sin dar muchos detalles. Entonces, hace 3 semanas, Emilio me llamó por teléfono. Era la primera vez que escuchaba su voz en 3 años. Papá, he estado pensando mucho en ti, en nosotros. Creo que cometí errores. Me gustaría visitarte, hablar en mi persona. ¿Qué te parece? Cada fibra de mi ser me gritaba que esto no era real, que después de años de silencio, este cambio repentino tenía que tener una razón. Pero una parte de mí, esa parte que nunca dejó de ser padre, quería creer que tal vez, solo tal vez, mi hijo finalmente había madurado y se había dado cuenta del valor de la familia. Está bien, Emilio. Puedes venir. Perfecto, papá. Iremos Adriana y yo el próximo fin de semana. Y así, preparé su visita con sentimientos encontrados. Esperanza, miedo, escepticismo y debajo de todo el amor de padre que nunca había muerto completamente. Limpié la casa de arriba abajo. Preparé comida, sus platillos favoritos de la infancia. Me repetía que tal vez esta era nuestra oportunidad de reconectar, de sanar las heridas. Qué ingenuo fui. El sábado por la mañana, escuché un auto detenerse frente a mi casa. Salí y vi un BMW último modelo. De él bajaron Emilio y Adriana, cargando maletas. Maletas. ¡Papá! Emilio me abrazó, pero el abrazo se sintió calculado, ensayado. «Mijo, qué bueno verte». Adriana me dio un beso en la mejilla, algo que nunca había hecho antes. «Don Teodoro, qué linda casa tiene». Sus ojos, sin embargo, escaneaban la propiedad con la precisión de un tasador. Entramos a la casa. Les ofrecí café, les mostré las habitaciones, intenté hacer conversación normal, pero había una tensión en el aire, una expectativa. Finalmente, después del almuerzo, mientras estábamos sentados en la sala, Emilio soltó la bomba. «Papá, te voy a ser honesto, las cosas no han ido bien para nosotros últimamente». Ahí estaba, la verdadera razón de la visita. «¿Qué pasó?», pregunté, aunque ya sabía que no me iba a gustar la respuesta. La empresa donde trabajaba cerró esa división. Me liquidaron, y con la situación económica no he encontrado algo al mismo nivel. Emilio evitaba mi mirada. El departamento que rentábamos era muy caro. Tuvimos que dejarlo, y los padres de Adriana, digamos que ya no pueden ayudarnos como antes. Adriana intervino con voz melosa. «Pero entonces vimos tus fotos, don Teodoro, y nos dimos cuenta de que te está yendo muy bien. Y pensamos, somos familia. La familia se apoya en los momentos difíciles, ¿verdad?». Ahí estaba. Después de años de desprecio, de humillaciones, de hacerme sentir menos que nada, ahora que ellos estaban mal y yo estaba bien, de repente, yo era familia otra vez. Emilio se inclinó hacia adelante. «Papá, como tu hijo, creo que tengo derecho a compartir lo que has construido. Adriana y yo hemos estado hablando y pensamos que lo mejor es mudarnos contigo. Aquí. Podemos ayudarte con la casa, con tus negocios. Será como una familia unida de nuevo». Adriana agregó con una sonrisa. «Preparaste una habitación para nosotros, ¿verdad? Podemos traer el resto de nuestras cosas mañana». Me quedé mirándolos, estas dos personas que me habían herido tan profundamente, sentadas en mi sala, en mi casa, exigiendo entrar en mi vida después de haberme expulsado de 1900 la suya. Y en ese momento, tomé la decisión más importante de mi vida. Me quedé en silencio por un largo momento, observándolos. Emilio tenía esa expresión de expectativa ansiosa. Adriana ya estaba mirando hacia el pasillo, probablemente calculando qué habitación les convenía más. «Papá, ¿qué dices?», presionó Emilio. Me levanté lentamente de mi silla y caminé hacia la ventana. Miré mi jardín, las plantas que había cultivado con mis propias manos, la vida que había construido desde cero después de que ellos me descartaran.
Dime algo, Emilio, dije sin voltearme. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste? Hubo un silencio incómodo. Papá, ya hablamos de eso. Estuve ocupado. La vida es complicada. 3 años, 4 meses y 16 días, lo interrumpí. Esa fue la última vez que escuché tu voz, hasta hace 3 semanas, en tu cumpleaños Em menos de minuto, eu vou te dar 5 motivos para 30, cuando me corriste de tu casa porque no encajaba con tus invitados elegantes. Papá, yo no te corrí. Me hiciste sentir como basura. Continué volteándome para mirarlo directo a los ojos. Tú y tu esposa me trataron como si fuera una vergüenza, como si los años que pasé sacrificándome por ti no significaran nada. Adriana se removió incómoda en su asiento. Don Teodoro, entiendo que esté molesto, pero eso fue hace mucho tiempo. Las personas cambian. ¿Cambian? La interrumpí con una risa amarga. ¿O solo cambian cuando les conviene? Dime, Adriana, ¿cuándo exactamente cambiaste? ¿Fue cuando viste mi foto nueva? ¿Cuando te diste cuenta de que el pobre viejo que no servía ni para comer pay ahora tenía dinero? Su rostro se puso rojo. No es así. Nosotros genuinamente queremos reconectar. Mentira, dije firmemente. Si hubiera seguido siendo el obrero pobre de construcción, nunca habrían vuelto. Pero ahora que hay algo que obtener, de repente soy familia otra vez. Emilio se puso de pie. Papá, está bien, cometí errores, lo admito, pero soy tu hijo, tu sangre. ¿Eso no significa nada? Eso no significa nada, repetí, sintiendo cómo la rabia que había contenido por años finalmente salía a la superficie. Mijo, déjame contarte lo que significa la sangre para mí. Caminé hacia él, mirándolo con una intensidad que lo hizo retroceder un paso. La sangre significa las noches que no dormí, trabajando 3 empleos para que tú pudieras comer. La sangre significa vender el único terreno que heredé de mis padres para pagar tu universidad. La sangre significa caminar 2 horas bajo el sol, porque gasté el dinero del autobús en enviarte a ti para tus libros. La sangre significa ir a dormir con hambre, para que tú pudieras comer bien en la ciudad. Mi voz se quebraba, pero continué. La sangre significa llorar en silencio cuando no me invitaste a tu boda. La sangre significa el dolor que sentí cuando me cerraste la puerta en la cara, porque tus amigos ricos no debían ver al padre humilde. La sangre significa 3 años de silencio, de no saber si mi único hijo estaba vivo o muerto, porque dejé de existir para ti. Papá, Emilio intentó hablar, pero yo levanté la mano. No he terminado. Ahora déjame decirte lo que la sangre no significa. La sangre no te da derecho a aparecer después de años exigiendo lo que nunca trabajaste. La sangre no borra las humillaciones que me hiciste vivir, y la sangre definitivamente no te convierte en heredero automático de lo que yo construí con mi esfuerzo, después de que tú me descartaras. Adriana se levantó, con los ojos brillantes de ira. Esto es increíble. Somos su familia. Emilio es su hijo. Todo lo que usted tiene debería ser para él. ¿Todo lo que tengo? Dije con una calma fría. ¿Y qué es exactamente lo que tengo, Adriana? ¿Por qué no me dices exactamente qué investigaron antes de venir? Ella tartamudeó. Nosotros solo vimos que le estaba yendo bien. Ustedes investigaron, la corté. Preguntaron por ahí. Averiguaron sobre mis propiedades, mis ingresos. Por eso vinieron con maletas. Ya lo tenían todo planeado. El silencio que siguió fue confirmación suficiente. Esta casa, continué, la compré hace 2 años. Tengo 4 edificios de departamentos que generan ingresos mensuales. Tengo inversiones que me permiten vivir cómodamente. Todo esto lo conseguí después de que me borraran de sus vidas. Lo construí yo solo, sin ayuda de nadie, y ciertamente sin ustedes. Me acerqué a Emilio hasta quedar frente a frente. Y ahora vienen aquí, después de años de desprecio, creyendo que pueden simplemente mudarse y reclamar lo que nunca les perteneció. Vienen con las manos vacías y los bolsillos llenos de expectativas, pensando que yo voy a abrir las puertas como el viejo tonto que siempre fui. No eres tonto, papá, dijo Emilio con voz pequeña. Eres mi padre y te quiero. ¿Me quieres?, pregunté, y mi voz se volvió peligrosamente suave.
¿Me quisiste cuando me cerraste la puerta con mi pay casero en las manos? ¿Me quisiste cuando dejaste de contestar mis llamadas? ¿Me quisiste durante los 3 años, que no supiste si estaba vivo o muerto? Papá, por favor. ¿Sabes qué es lo más triste, Emilio? Que si hubieras venido hace 6 meses, cuando todavía era un obrero pobre, y me hubieras dicho, papá, cometí un error. Te extraño. Quiero que seamos familia otra vez. Probablemente te habría perdonado. Habría compartido el poco pan que tenía, porque así de tonto era mi amor por ti. Las lágrimas corrían por mi rostro ahora, pero mi voz era firme. Pero viniste ahora. Viniste cuando viste oportunidad. Viniste con maletas y exigencias. Viniste no porque me extrañaras, sino porque me necesitas, y esa diferencia lo cambia todo. Adriana se cruzó de brazos. ¿Entonces qué? ¿Va a dejar que su hijo viva en la calle? ¿Qué clase de padre hace eso? El tipo de padre, respondí mirándola con desprecio, que aprendió que amar no significa ser un tapete. El tipo de padre que finalmente entendió que el respeto es una calle de 2 vías. El tipo de padre que ya no va a aceptar migajas de afecto de personas que solo lo buscan cuando les conviene. Me volví hacia Emilio. ¿Quieres saber mi respuesta? ¿Quieres saber si pueden mudarse aquí, si te voy a dar tu parte? Emilio asintió, con esperanza aún brillando en sus ojos. Mi respuesta es no. El silencio que siguió fue absoluto. No pueden quedarse. No van a vivir aquí. Y no tienes derecho a ninguna parte de lo que construí. Lo que tengo es mío. Lo gané yo. Lo construí yo. Y voy a hacer con ello exactamente lo que me dé la gana. Esto es ridículo, explotó Adriana. Es su obligación ayudar a su hijo. Emilio pasó por la universidad gracias a usted. Y yo pagué cada peso de esa universidad con gusto, respondí. Esa fue mi inversión en su futuro y mi regalo como padre. Pero esa deuda ya está pagada. Emilio es un adulto de 33 años. No me debe nada, pero yo tampoco le debo nada. Ya cumplí mi papel como padre. Lo alimenté, lo vestí, lo eduqué, lo amé. Más de lo que muchos padres hacen por sus hijos. ¿Entonces eso es todo?, preguntó Emilio con la voz quebrándose. ¿Después de todo vas a dejarnos sin nada? Yo no los dejé sin nada, Emilio. Ustedes eligieron dejarme sin nada a mí primero. Yo solo estoy protegiendo lo que construí para mí mismo, para mi futuro, para mi tranquilidad. Pueden llamarlo egoísmo si quieren. Yo lo llamo justicia. Adriana tomó su bolso. Vámonos, Emilio. Tu padre dejó muy claro que no somos bienvenidos. Espera, dije antes de que se fueran. Caminé hacia mi estudio y regresé con un sobre. Toma, le dije a Emilio extendiéndoselo. Él lo abrió. Dentro había 5,000 pesos en efectivo. Esto debería alcanzarles para rentar un cuarto modesto por un mes y comprar comida básica. Es más de lo que me dieron cuando más los necesité, que fue absolutamente nada. Pero a diferencia de ustedes, yo no puedo ver a mi hijo en la calle sin hacer algo. Emilio miró el dinero, las lágrimas corriendo por su rostro. Pero entiende esto bien. Esto no es porque me deban. Es porque a pesar de todo sigo siendo tu padre. Pero este dinero viene con una condición. No vuelvan a buscarme. No me llamen pidiendo más. No aparezcan aquí con más exigencias. Este es el final. Papá, el final, Emilio, repetí firmemente. Tú elegiste sacarme de tu vida cuando yo no te servía. Yo estoy eligiendo sacarte de la mía ahora que no me sirves. La diferencia es que yo te estoy dando algo para empezar. Tú no me diste ni siquiera el respeto de una despedida. Adriana prácticamente arrastró a Emilio hacia la puerta. Esto no se va a quedar así, amenazó. Emilio es tu hijo. Legalmente tiene derechos. Consulten con un abogado si quieren, dije calmadamente. Mi abogado estará encantado de explicarles que los padres no tienen obligación legal de mantener a hijos adultos que los abandonaron. Pero adelante, gasten su dinero en abogados. No será la primera vez que tiran el dinero en cosas innecesarias. Salieron dando un portazo. Desde mi ventana, los vi subir al BMW, discutiendo acaloradamente. Finalmente, el auto arrancó y desapareció por la calle. Me quedé parado ahí, en medio de mi sala, rodeado del silencio, y por primera vez en 3 años, ese silencio no dolía. Se sentía como libertad. Los días siguientes fueron extraños.
Emilio intentó llamarme varias veces. No contesté. Me envió mensajes largos, llenos de disculpas que sonaban más a manipulación que a arrepentimiento genuino. Los leí todos, pero no respondí ninguno. Uno decía: «Papá, lo siento. Sé que cometí errores, pero me estás castigando demasiado duro. ¿No crees en el perdón? ¿No crees en las segundas oportunidades?». Era irónico. Él nunca me dio una segunda oportunidad cuando me humilló. Nunca pensó en el perdón cuando me cerró su puerta en la cara. Adriana también intentó contactarme, con mensajes que oscilaban entre lo lastimero y lo agresivo. «Don Teodoro, Emilio está devastado. Realmente quiere romper a su familia por orgullo». Y luego: «Es usted un hombre cruel y egoísta. Algún día se va a arrepentir de cómo trató a su hijo». Bloqueé ambos números después de 2 semanas. Pero la historia no terminó ahí. Un mes después, recibí la visita del padre Ignacio, el sacerdote del pueblo, a quien conocía desde hacía años. «Teodoro, hijo, ¿podemos hablar?». Le serví café y nos sentamos en el jardín. «Me enteré de lo que pasó con tu hijo», comenzó con cuidado. «Vino a verme. Está arrepentido. Dice que quiere reconciliarse contigo». «¿Él te envió?», pregunté. «No, exactamente. Pero sí me pidió que hablara contigo. Teodoro, eres un hombre bueno. Sé todo lo que sufriste, pero también sé que el perdón libera más al que perdona que al perdonado». «Padre», dije calmadamente, «yo he perdonado a Emilio. He perdonado las humillaciones, el abandono, todo. Pero perdonar no significa olvidar, y no significa abrir mi vida y mi patrimonio a personas que demostraron que solo me buscan por interés. Pero es tu hijo, y yo seré su padre hasta el día que muera», lo interrumpí. «Pero ser padre no significa ser tonto. No significa permitir que abusen de mí una y otra vez. Amé a Emilio con todo mi corazón. Lo crié, lo sacrifiqué todo por él, pero él eligió su camino, y ese camino no me incluía». El padre Ignacio suspiró. «¿Y si realmente ha cambiado? Si realmente ha cambiado, entonces va a entender mi decisión. Va a trabajar duro, va a construir su propia vida, va a aprender las lecciones que la vida tiene que enseñarle. Y si en 5, 10 años viene a mí, sin exigencias, sin interés económico, genuinamente queriendo reconectar, entonces hablaremos». El sacerdote asintió lentamente. «Eres más sabio de lo que pensaba, Teodoro». «No, padre. Solo soy alguien que tardó 70 años en aprender a valorarse a sí mismo. Han pasado 6 meses desde ese día en que Emilio y Adriana aparecieron con sus maletas. Mi vida ha continuado, más plena que nunca. Viajé a Oaxaca para visitar el pueblo donde nací. Caminé por las calles de mi infancia, visité la tumba de mis padres y les conté todo lo que había logrado. «Lo hice, papá, mamá», susurré frente a sus lápidas. «Tardé mucho, pero finalmente aprendí que mi valor no depende de cuánto me necesiten otros, sino de cuánto me valoro yo mismo. He establecido un fondo educativo en el pueblo para ayudar a jóvenes de escasos recursos a estudiar. Es mi forma de honrar los sacrificios de mi padre y mi madre y de darle sentido a todo lo que viví. Algunos me han criticado. «Ayudas a extraños, pero no a tu propio hijo», me dijeron en el mercado. «Ayudo a quienes lo necesitan y lo valoran», respondí. «Mi hijo no me necesita, me quiere usar. Hay una diferencia». No sé qué pasó con Emilio y Adriana. Me dijeron que consiguió trabajo en algo más modesto, que tuvieron que mudarse a un departamento pequeño, que la vida los golpeó duro. Parte de mí, la parte que siempre será padre, siente un pinchazo de dolor por eso. Pero otra parte, la parte que aprendió a amarse a sí misma, sabe que a veces las personas necesitan tocar fondo para crecer. Ahora, mientras les cuento esta historia, tengo 71 años. Tal vez me queden 10, 15, 20 años si Dios quiere, y voy a vivir cada uno de esos años para mí, para las cosas que me hacen feliz, para la tranquilidad que tanto me costó conseguir. ¿Extraño a mi hijo? Todos los días. ¿Me arrepiento de mi decisión? Ni un solo segundo, porque al final el amor verdadero también incluye amor propio. Y después de una vida de darlo todo por otros, finalmente aprendí que yo también merecía ese amor.
A todos los que escuchan esta historia, especialmente a los padres que se sacrifican por sus hijos, ámenlos con todo su corazón, pero no olviden amarse a ustedes mismos también. Enseñen a sus hijos el valor del respeto, de la gratitud, de la dignidad, porque un amor que se entrega sin límites ni condiciones puede convertirse en un amor que no se valora. Y a los hijos que tienen padres que se sacrificaron por ustedes, no esperen a que sea demasiado tarde para valorarlos. No esperen a que tengan algo que ustedes necesiten para recordar que son su familia. Porque el dinero va y viene, las oportunidades van y vienen, pero los padres solo tenemos uno. Mi puerta estuvo abierta para Emilio durante 30 años. Ahora esa puerta está cerrada, no por venganza, sino por amor propio, no por rencor, sino por dignidad. Y si algo he aprendido en estos 71 años de vida es esto: nunca es tarde para empezar a valorarte. Nunca es tarde para decir basta. Y nunca es tarde para elegir tu propia paz sobre la obligación de complacer a quienes nunca te complacieron. Esa es mi historia. Esa fue mi decisión, y es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Si esta historia les hizo reflexionar, si les tocó el corazón de alguna manera, los invito a compartir su opinión en los comentarios. Y si conocen a alguien que necesite escuchar este mensaje, compartan este video. Porque al final, todos necesitamos recordar que merecemos respeto, amor y dignidad, sin importar la edad que tengamos, sin importar quién nos haya lastimado, y sin importar cuánto hayamos amado. Gracias por escuchar mi historia. Que Dios los bendiga a todos.